al material, a unos ejemplos que ustedes lo tienen, chicos, a todo este material ustedes lo tienen. Podemos trabajar con esquemas, con redes conceptuales, mapas, cuadros. Leyendo un poquito la historia de ustedes, pude observar que algunos tuvieron técnicas de estudio en la escuela, otros no tuvieron técnicas de estudio, algunos sí manejan algunas de estas técnicas, entonces lo que no sea nuevo, esto les va a permitir reforzar lo que ya saben, que nunca está de más. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de cuadro comparativo. El cuadro comparativo es un cuadro de doble entrada, que me permite a mí comparar, ¿sí?, variables, comparar procesos. Esto lo utilizan mucho ustedes en biología o en otras materias donde hay muchas clasificaciones, ¿sí? Entonces, un ejemplo concreto de un cuadro comparativo lo tenemos acá, por ejemplo, características de células procariotas y eucariotas. Entonces, comparamos los aspectos a comparar y las variables que vamos a considerar, en este caso es la estructura, el número de células, el origen, las características. Pero yo para poder hacer este cuadro comparativo, previamente tuve que haber subrayado las ideas principales y secundarias en el párrafo y haber titulado cada párrafo, porque justamente esos títulos de los párrafos son los que acá me van a permitir después a mí colocarlos como características, como componentes. ¿Ven cuál es la importancia de haber titulado los párrafos? Y luego relleno con todo lo que sean las ideas principales. Este es un ejemplo de un cuadro comparativo. Podemos hacer también, la siguiente por favor, un esquema. Un esquema tiene que ver más con una asociación de ideas y conceptos, que los voy a relacionar a través de ¿qué? A través de flechas. Esas flechas son las que me permiten a mí seguir la relación que voy entablando entre los distintos conceptos. Los esquemas son muy interesantes a la hora de repasar. El cuadro comparativo es más completo igual que un cuadro sinóptico. Y el esquema yo siempre los recomiendo para que ustedes aprendan a repasar a través del esquema. Esto lo pueden ampliar, lo tienen en el material, lo pueden bajar. Yo no me voy a detener tampoco para no aburrirlos. Simplemente es para darles una idea de para qué sirvió realizar una lectura analítica, para luego organizar esa información. Lo mismo lo podemos hacer a través de un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Fíjense, un cuadro sinóptico también es la figura más completa para estudiar. En un cuadro sinóptico yo tengo tanto las ideas principales como las ideas secundarias y están distribuidos a través de llaves. Fíjense lo importante del cuadro sinóptico, que justamente voy jerarquizando la información en cuanto a su mismo nivel de importancia. Entonces, los que está en amarillo está todo en una misma línea. ¿Qué quiere decir? Que todo eso tiene un mismo nivel de importancia y jerarquía. Lo que está en celeste son ideas secundarias, o sea, van en otras jerarquías y así sucesivamente. Puedo abrir cuantas veces sea necesaria ese cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque en el cuadro sinóptico voy a contemplar las ideas principales, las ideas secundarias y todos los ejemplos que se les pueda ocurrir. Hasta pueden pegar hojas y en esas hojas grandes hacerse mapas grandes, ¿sí?, de cuadros sinópticos y estudiar de allí. Y luego también tenemos otras figuras como la red conceptual, que es lo que muchos de ustedes han estado también manejando en algunas materias en el cursillo. Una red conceptual es un conjunto de conceptos que se relacionan entre sí a través de distintas flechas y de nexos. Entonces, fíjense,
entre un concepto que es fotosíntesis y proceso, ay, se me va la imagen, supónganse, digo, el proceso anabólico y elementos inorgánicos. Entre proceso anabólico y elementos inorgánicos tengo lo que se denomina un nexo, un conector. El nexo y conector es una palabra, una frase, una preposición que me permite generar una oración. Entonces, yo leo de esta manera, el proceso anabólico, donde a partir de elementos inorgánicos, tales como, y empiezo a enumerar, ¿sí?, se sintetiza la glucosa y se obtiene el ATP. Entonces, lo que yo voy haciendo, voy realizando una lectura a través de oraciones, ¿sí? Pero esa lectura me la da el conector, el nexo. Entonces, entre un concepto y otro concepto, nos unimos a través de nexos y conectores. Los conceptos están siempre ubicados entre círculos, pueden ser triángulos, rectángulos, y de esa manera voy organizando la información. ¿Cuál es la mejor de las técnicas? No hay mejor ni peor técnica, todo depende de lo que yo esté estudiando. Fíjense, esto es un mapa conceptual, que a diferencia de la red conceptual, tiene un razonamiento deductivo, parte desde lo más general a lo particular, y no está unido necesariamente por flechas. Si se fijan acá, bueno, hay dos flechitas que se chispotearon, en realidad los mapas conceptuales no llevan flecha, pero fíjense que todos están unidos solamente por líneas y por conectores. Entonces yo leo a la albahaca para se lo utiliza, supónganse, para el dolor de cabeza, vómitos, náusea e indigestión. Bueno, o sea, siempre voy leyendo oraciones, frases. Esa es la idea, que tengan sentido. Entonces yo, volviendo a la placa, ya para ir terminando con, así no los aburrimos, volvemos a la placa principal, Caro. Les quiero decir que cada uno vaya buscando su propia técnica. Hasta pueden llegar a inventar también sus propias técnicas. Las técnicas tienen un sentido. Tienen el sentido de organizar, si es cuadro comparativo de comparar, si es una red de jerarquizar, si es un esquema de relacionar, o sea, todas tienen un sentido. Entonces vayan buscando ustedes el sentido para lo que a ustedes les resulte más práctico. Entonces, una vez que ustedes realizaron esa lectura analítica, organizaron la información, bueno, queda ahí todo, no, todavía no terminamos de estudiar. Y vaya que ya nos cansamos, profesora Claudia, más cosas nos va a dar, y bueno, es que es una inversión. Recuerden, esto es una inversión, es un capital que ustedes tienen en el banco. Una inversión que están haciendo en el banco para después tener muchos intereses. Bueno, de esto más o menos se trata esto. Una vez que yo organizo la información, y bueno, necesito ahora fijar, memorizar a través de una memoria comprensiva, fijar la información. Y ahí estuve leyendo, por eso se los agregamos nosotros, que muchos de ustedes tienen dificultades a la hora de recordar, a la hora de memorizar, y el olvido es como que llega muy rápido a ustedes, porque justamente, ¿qué es memorizar? Es fijar y retener en la mente, ¿sí?, conocimientos que queremos recuperarlos en algún momento. Por eso podemos distinguir la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cuando empezamos a estudiar, la información pasa a la memoria a corto plazo, ¿sí? El objetivo es lograr luego enviarla a la memoria a largo plazo, que es en donde permanece la información y que es la que realmente necesitamos a la hora de los exámenes o de las pruebas. Por eso es necesario a veces la repetición, la concentración, el orden, la lógica, pero también es muy importante algo que Carol dijo, y lo voy a recuperar, la motivación, es decir, el interés por lo que estoy estudiando, ¿sí?
el interés por lo que estoy estudiando. De hecho, muchas veces el olvido se produce por la fijación deficiente que tenemos muchas veces, o porque tenemos muchos contenidos en desuso, no los usamos, pasa mucho tiempo, y eso lleva a que nos olvidemos. Y esas son interferencias. Entonces, vamos a terminar esta parte con algunas, ¿ven bien ahí? ¿Me escuchan bien, perdón? Sí, Claudia. Sí. Unas herramientas que nos pueden ayudar para memorizar, que es lo que se denominan las reglas mnemotécnicas. Una de esas reglas mnemotécnicas son, por ejemplo, el método de las iniciales, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una lista de palabras que recordar, podemos construir una palabra con la inicial de cada una de ellas. Entonces, supónganse, a ver, yo quiero recordar el nombre Héctor, los que tengan ahí lapicera, escriban. Héctor, con H, ¿no? Andrea, Carlos, Henry y Alberto. Yo tengo que recordar esos nombres. Entonces, ¿qué hago? Digo, uy, para no olvidarme voy a utilizar una regla mnemotécnica que se denomina acrónimo. Entonces, voy a, con la palabra, con la primer palabra, con la primera letra, perdón, de cada palabra voy a formar una palabra nueva. Entonces va a quedar armada la palabra hacha. Hacha, como la hacha, como la herramienta hacha. Entonces me voy a acordar, cada vez que me acuerde de hacha, me voy a acordar de Héctor, de Andrea, de Carlos, de Henry y Alberto. ¿Sí? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, para recordar fórmulas, procesos, algunos nombres sobre todo de materias tales como la química, la física, la biología. También puedo utilizar otra regla mnemotécnica como es el método de la historia o el relato, ¿sí? Yo tengo que estudiar, supónganse, y recordar una serie de conceptos que me van a tomar. Entonces, para recordarlos, invento una historia. Una historia. Puedo inventar una historia con cada uno de esos conceptos. Hasta pueden ser historias alocadas para ustedes, que se relacionen con algo familiar, algo que les parezca lindo, gracioso, no importa. Una historia, pero donde en esa historia intervengan todos esos conceptos que yo tengo que aprender. Entonces, cuando esté en el examen, lo que me voy a acordar es la historia que inventé. Y cuando y cuando recuerde esa historia que inventé, voy a estar recordando cuáles fueron esos conceptos que estuve estudiando. Es hasta divertido, les diría, inventar reglas mnemotécnicas. Inventar, por ejemplo, una regla de asociación. Asocio una palabra con una imagen. Una vez unos estudiantes, por ejemplo, tenían que rendir maquinaria. Muchos de ustedes están cursando maquinaria. Entonces, habían, para cada uno de los párrafos, cuando estaban subrayando las ideas principales, al costado de cada párrafo habían dibujado una máquina y habían dibujado procesos de cultivos, por ejemplo. Y con todo eso habían inventado una historia. Y cuando fueron al examen se acordaban perfectamente de los dibujos, de las historias, pero que cada una de esas historias representaba el concepto, representaba el proceso, e hicieron unos exámenes brillantes. ¿Por qué? Porque hasta les permitió recordar desde la motivación y gustar el contenido a través de historias, por ejemplo, o de imágenes, de dibujos. Bueno, y así podemos seguir con muchas reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, la regla de la equivalencia de cifras. Por ejemplo, si queremos recordar una fecha, 1931, un ejemplo. Asocio un número con una letra, ¿sí? Por ejemplo, el 1, la letra A, el 9, la letra R,
el 3 la letra C, y nuevamente el 1 la letra A, y forma una palabra, arca. Y voy a recordar que la palabra arca representaba cada uno de los números que yo quería recordar. Bueno, estos son, como les digo, son técnicas que nos permiten recordar, ¿sí? Pero también debo apelar a la memoria comprensiva, no estudiar como el loro, porque puedo estudiar como el loro y zafar para la instancia del momento, del examen, y me va bien. Ahora la pregunta es que, ¿estudié para el momento, para el examen, o realmente aprendí? Lo que yo tengo que tratar de lograr es el aprendizaje. ¿Mm? Bueno, y para ir cerrando, no dejemos de lado la fase de repaso. Siempre tratemos de repasar con otro compañero, que lo pueden hacer también desde la virtualidad. El repaso es fundamental. ¿Por qué es fundamental el repaso? Porque el olvido se produce de forma muy rápida. Tras haber estudiado un contenido, se produce el olvido. Entonces, fíjense que ya hacia finales del siglo XIX, un estudioso alemán había realizado una investigación del tiempo que tardamos en olvidar. Y fíjense que ya desde esa época, y luego lo fueron corroborando otros investigadores, dicen que en el plazo de un día, por lo general olvidamos el 50% de lo estudiado. Estos son resultados de investigación, ¿no? No quiere decir que a todos les pase esto. En el plazo de 2 días olvidamos, dice, el 70% de lo estudiado. Y en el plazo de 7 días olvidamos más del 90% de lo estudiado. Por eso, los últimos estudios dan recomendaciones que es necesario repasar un total de 4 o 5 veces, hacer un repaso de 4 o 5 veces, para lo que hemos estudiado o leído pase a la memoria a largo plazo y no termine cayendo en el olvido. Además, el repasar con otro tiene otra connotación, poder socializar, expresarnos, escuchar lo que dice mi compañero, que mi compañero me escuche. Eso me permite también hasta saber si lo que estoy diciendo es lo que realmente quiero decir, porque a veces entre lo que pensamos y hablamos o decimos y hablamos y escribimos hay diferencia. Entonces mi otro compañero también me puede decir, che, me parece que estás equivocado o esta idea no está muy clara. Y a su vez se van nutriendo de ese trabajo colaborativo que tanto nosotros abogamos para que esto se dé así. Así que fíjense, esta les vuelvo a decir, es la inversión que hacemos, no es tiempo que se pierde. No importa si ya empezamos las clases, si ya, bueno, ya tenemos encima algunos exámenes. Bueno, ya está. Hasta acá llegamos y de acá vemos cómo continuamos. Tienen toda una carrera por delante. Inviertan en el banco del estudio, que les va a traer buenos intereses.